tardes. En otras noticias, hoy hablaremos del petróleo. El petróleo es una mezcla homogénea de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos insolubles en agua. También es conocido como petróleo crudo o simplemente crudo. Así es, compañera. El petróleo es de origen fósil, fruto de la transformación de materia orgánica procedente de algas, que depositadas en grandes cantidades de fondos anóxicos de mares o zonas lacustres del pasado geológico, fueron posteriormente enterrados bajo pesadas capas de sedimentos. Así es, se originaban a partir de estos restos de plantas y microorganismos enterrados durante millones de años y sujetos a distintos procesos químicos. Compañera, la transformación química, debido al calor y a la presión durante la diagénesis, produce en sucesivas etapas desde betún a hidrocarburos cada vez más ligeros. Así es, estos productos ascienden hacia la superficie por su menor densidad, gracias a la porosidad de las rocas sedimentales, cuando se dan las circunstancias geológicas que impiden dicho ascenso, como las trampas petrolíferas, como rocas impermeables, estructuras anticlinales, márgenes de diáperos, salinos, etc. Entonces es cuando se forman los yacimientos petrolíferos. Así es, compañera, y es hora de irnos a un corte. Quédese con nosotros y regresamos con más información. Bueno, regresamos de corte y les vamos a seguir hablando de petróleo. Así es, compañera, continuamos con la información del petróleo. El petróleo es un recurso no renovable y actualmente también es la principal fuente de energía en los países desarrollados. Claro, el petróleo líquido puede presentarse asociado a capas de gas natural y en yacimientos que han estado enterrados durante millones de años, cubiertos por los estratos superiores de la corteza. Debido a la importancia fundamental para la industria manufacturera y el transporte, las fuertes variaciones del precio del petróleo pueden ser responsables de grandes variaciones de las económicas locales y provoca fuertes impactos en la economía global. Bueno, el petróleo también en nuestro país se conoce también como el sobrenombre de oro negro, por el valor que tiene para la economía de todos los países. En México, Petróleos Mexicanos, Pemex, es la compañía paraestatal que se encarga de la explotación de petróleo y gas en el territorio nacional. Así es, compañera, yo creo que Pemex ha sido el factor más importante para el desarrollo económico y social de nuestro país, México. Así es, otra cosa que también es muy importante del petróleo es la petroquímica. Del petróleo se obtienen determinados compuestos que son la base de diversas cadenas productivas que determinan en una amplia gama de productos denominados petroquímicos, que se utiliza en la industria de fertilizantes, de plásticos, alimentación, de farmacéutica, de química y textil, entre otros muchos otros. Las cadenas petroquímicas son las del gas natural, las olefinas ligeras, que podría ser el etileno, el propileno y el buteno, y las de los aromáticos. A partir del gas natural se produce el gas de síntesis, que permite la producción a gran escala de hidrógeno, haciendo posible la producción posterior de amoníaco por su reacción con nitrógeno y de metanol, materia prima en la producción de metilterbutiléter, entre otros compuestos. Bueno, compañero, como ya lo habías mencionado, del etileno se producen un gran número de derivados, como las diferentes clases de cloruro de vinilo, compuestos colorados, óxido de etileno, momeros de estireno, entre otros que tienen aplicación de plásticos, recubrimientos y montes. Otro factor importante del petróleo es el propileno. Se producen compuestos como alcohol, que tiene gran aplicación de industria de solventes, pinturas y fábricas sintéticas. Otro también es como el subproducto del proceso de fabricación del etileno, que se obtiene el 1.3-butidieno, que es una materia prima fundamental en la industria de los elastómeros para la fabricación de llantas, sellos, etc. Bueno, nos vamos a un corte, volvemos. Bueno, regresamos de corte. Estamos hablando de la petroquímica. Es una industria de transformación que utiliza petróleo, gas natural o de refinería como materias primas, se llama petroquímica. La petroquímica es una cadena fundamental en la industria petroquímica. Se basa en los aromáticos, como el benceno, el tolueno y el xileno. El benceno es la base de producción de quicloxano y la industria del nylon, así como el cumeno para la producción industrial de acetona y fenol. Los xilenos son el inicio de diversas cadenas petroquímicas, principalmente las de fibras sintéticas. Hasta ahora, hemos considerado el uso del petróleo, de sus derivados y del gas natural como combustibles, es decir, como fuentes de calor o de propulsión. Pero la tendencia actual en nuestro país y en todo el mundo es buscar otras fuentes de energía y utilizar gran parte del petróleo y del gas para transformarlos en productos que a su vez originan otros de gran demanda, como las fibras textiles, los detergentes, los plásticos y los medicamentos. Claro. La petroquímica es una industria reciente que nació en los Estados Unidos de América en 1918,
pero se ha desarrollado a partir de la Segunda Guerra Mundial ante la necesidad de producir explosivos, caucho artificial para los equipos y fibras textiles para la vestimenta. Fuera de este país se destacan por sus investigaciones y realizaciones Gran Bretaña, Holanda, Italia, la República Federal Alemana y Japón. Así es, en Latinoamérica el primer lugar corresponde a México, y luego le sigue Brasil, Venezuela y la Argentina. En los últimos años comenzaron a instalarse en nuestro país polos petroquímicos. Se construyeron en una misma región diferentes plantas donde la materia prima sufre sucesivas transformaciones hasta llegar al producto final. Las más importantes realizaciones en este sentido son Petroquímica Bahía Blanca y Petroquímica General Mosquín. Se pueden dividir los productos según su utilización en solventes, entre los cuales se encuentran diversos alcoholes, acetona y otros que se usan en extracción de esencias para perfumes o de aceites, semillas oleaginosas, limpieza de ropas, etc. Otro también importante son los productos químicos industriales, tales como el negro de humo para pinturas y neumáticos, azufre para preparar ácido sulfúrico, aditivos para nafta, anticongelantes para radiadores, etc. Otros son los detergentes, que en gran parte reemplazan a los jabones y son más eficaces cuando se emplean aguas duras. Otro factor importante son los productos químicos agropecuarios, tales como la fertilización y herbicidas, cuyo uso determina aumentos en el rendimiento de las tierras cultivadas, insecticidas para combatir depredadores como la langosta e insectos portadores de diversas enfermedades. Otros son los plásticos, como el polietileno, el propileno, el cloruro de paulino, etc., que al ser moldeados permiten la fabricación de innumerables objetos como tubos, envases, cubiertas impermeables, juguetes, materiales para la construcción. Son las fibras sintéticas, que son variedades de plástico que se transforman en filamentos continuos por el pasaje a través de finos orificios, por ejemplo el nylon, el dacrón, el poliéster, etc. Bueno, nos vamos a un corte, ya volvemos. Regresamos, les vamos a explicar de uno de los pasos más importantes para la extracción de petróleo en nuestro país, que es la perforación. Por más perfeccionados que sean los métodos de prospección geofísica, el único medio de estar absolutamente seguro de la existencia de un yacimiento de petróleo o de gas es utilizando el método de sondeo. El método más utilizado es la perforación rotatoria o trepanación en circulación de barro. La herramienta está fijada al final de una serie de tuberías que se hacen girar lentamente por medio de potentes motores diésel situados en la superficie al lado del dirre. Este último, que confiere su silueta característica al pozo de perforación, es un mástil de estructura piramidal que permite subir y retirar uno a uno las tuberías de los pozos a fin de recambiar la punta trepanadora usando y llevar la superficie a una muestra de la roca perforada. Después de la perforación, la producción es una de las más importantes. Cuando la perforación ha alcanzado la zona petrolífera, se procede a la operación delicada si se quiere evitar la erupción y a veces incendio. Se distinguen, pues, dos periodos de la explotación de un yacimiento. La primera es la recuperación primaria. Al principio, por el efecto de la presión, el petróleo sube por sí mismo a la superficie. La emanación es debida al drenaje por gravedad o al reemplazamiento de aceite, sea por una subida del agua bajo presión, sea por la expansión del gas disuelto o incluso por la dilatación del gas comprimido que sobrenada el aceite o una combinación de estos mecanismos. Por consiguiente, la presión natural, que tiene tendencia a bajar con rapidez, se intenta restablecer por medio de una inyección de gas comprimido, antes de redisolverse en el bombeo de bombas de balancín, cuyo lento movimiento alternativo es transmitido por un juego de tubos al pistón situado en el fondo del pozo. Llegando a la superficie, el petróleo bruto pasa a una estación de limpiado, donde se extrae primero el metano y los gases licuados, electrostática y por fin el sulfuro de hidrógeno de desgasificación a contracorriente. Para luchar contra el colmato progresivo de los poros de la roca petrolífera y restablecer la actividad del yacimiento, es necesario estimular periódicamente los pasos por acidificación, por torpedo, con la ayuda de balas tiradas con un fusil. Los explosivos descienden a la altura de la formación por fracturación hidráulica, potentes bombas de superficie hasta la ruptura brutal de la roca colmada. La siguiente es la recuperación secundaria. Los métodos procedentes no permiten por sí solos llevar a la superficie más que el 20% aproximado del petróleo contenido en el yacimiento. De aquí viene la idea de extraer una gran parte del 80% restante gracias a uno de los artífices siguientes.
El drenaje con agua por inyección de agua por debajo o alrededor del petróleo. Reinyección del gas por encima o atrás del petróleo. Drenaje con agua caliente o con vapor, más costoso, pero permite recuperar el 90% del yacimiento. Y ahora nos vamos a un corte, quédense con nosotros. Bueno, volvemos. Ahora les vamos a hablar de las refinerías en el país. La primera, la refinería Héctor Lara Sosa en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Otra de las refinerías muy importantes en este país es la de Francisco Madero, que se encuentra en la Ciudad de México, Tamaulipas. La otra es General Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz. Otra refinería es la Antonio Amor en Salamanca, Guanajuato. La otra es refinería Antonio Doval y Jaime en Salina Cruz, Oaxaca. Otra refinería es Miguel Hidalgo en Tula de Allende, Hidalgo. Bueno, a continuación les daremos una lista de los productos principales que se obtienen de unas de estas refinerías que les acabamos de mencionar. La gasolina Pemex Magna, la gasolina Pemex Premium, turbocina, combustible, Pemex Diesel, asfalto, azufre, propileno, lubricantes, coque, LPG, propano y butano. La producción de petróleo crudo de Pemex se ubicará en 2.4 millones de barriles por día y la de gas natural en 5.7 millones de pies cúbicos diarios, según la meta de producción aprobada por el Consejo de Administración para integrar el anteproyecto de presupuesto 2015. El principal de petróleo crudo proviene del complejo Cumalupzac en la sonda de Campeche, que seguirá aportando 850,000 barriles diarios, equivalente a un poco más de una tercera parte del total nacional. Bueno, ahora nos enlazamos hasta el otro lado del estudio con Giovanna, que nos va a explicar el puesto, el país y la exportación de barriles por día. Vamos para allá. Gracias, compañeros. En el puesto número 1 está el país Arabia Saudita, con exportación de barriles al día con 8 millones. En el puesto número 2 está Rusia, con 4 millones de exportación de barriles al día. En el número 3 está Irak con 2 millones. En el número 4 está Irán con 2 millones. En el número 5 está Nigeria con 2 millones. En el puesto número 6 está Emiratos Árabes Unidos con 2 millones. En el puesto número 7 está Noruega con 1 millón. En el puesto número 8 está Angola con 1 millón. En el puesto número 9 está Venezuela con 1 millón. En el puesto número 10 está Kuwait con 1 millón. En el puesto número 11 está Canadá con 1 millón. En el puesto número 12, que es México, está con 1 millón de exportación de barriles al día. En el puesto número 13 está Kazajistán con 1 millón. Y en el puesto número 14 está Libia con 1 millón también de exportaciones barriles al día. Regresamos al estudio con mis compañeros. Bueno, compañera Giovanna, muchas gracias por su información tan eficaz. Pero bueno, mis televidentes, este programa ha llegado a su fin. Compañera. El noticiero MCDR te informa ha llegado a su fin, pero recuerda, el noticiero te las da todas las noches. Las noticias. Claro, te dejamos nuestras cuentas de Twitter.